Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a su programa de letras y de misterio en Interalmería, el Círculo de las Letras. Estamos ya en el mes de abril, ferias del libro, como siempre decimos, es que nos encanta las ferias del libro, nos encanta coger la prensa almeriense y ver cada semana esa lista de los libros más vendidos y ver que hay mucho círculo rojo ahí, ¿verdad, Raquel? Muy Mucho buenas noches. rojo y mucho rojo como bonito. tú. Ay, es verdad, hoy yo voy de rojo. Es por eso de las ferias del libro, importante. Igual que nuestros autores se implican, van a la feria, muestran sus creaciones, sus libros, que la gente vaya a las ferias a disfrutarlas, Claro que que sí. se pasen, que escuchen a los autores, que vayan se a la aprenden firma, a las muchísimo, vayan a las presentaciones. firmas, a presentaciones, que compren libros de gente cercana, de sus vecinos, gente de Almería. Pues yo decía, Raquel, lo de la lista de los más vendidos de Almería, Sorprendente. porque hay gente que no le gusta mucho ver que son todos autoeditados y por nosotros, la lista de los más vendidos de Pues Almería. eso es bueno. Pues eso digo yo, es bueno, nuevas voces, nueva literatura y sobre Claro. todo que hay un hecho que no se puede refutar y es que tienen ventas. Claro, que tienen ventas y que hay mucho talento en Almería, hombre. Lo que pasa es que, bueno, si había alguno por ahí acomodado en tiempo atrás que estaba acostumbrado y ya no se ve, pues, bueno, pues que se esfuerce, que se esfuerce y sobre todo que no menosprecie el trabajo de los demás. Nunca hay que menospreciar el trabajo de los demás. Hay que hacer autocrítica Nunca. en todo Sí. y avanzar. Sí. Avanzar sin molestar. Ahí está, es importante escuchar los consejos, es importante seguir creciendo y no creerte que eres Y sobre todo no mejor. acomodarte. No acomodarte. No acomodarte. Pero Porque lo a la que no mínima. puedes hacer es practicar sin razón. No nos gusta. Bueno, pues. Hoy como estamos hoy, Sí. ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con nuestro primer invitado, que todavía no lo hemos presentado y ya nos Ahora, está impregnando. Sí. Pues yo quería aprovechar para decir otra cosa más. A ver, dime. Se nota que vengo cabreado, ¿eh? Uy, sí, hijo, hoy qué vienes va. esta ¿Cuándo me he noche? cabreado yo, por favor? Eso sí es verdad. Quiero mandar, y me va a permitir, Raquel, un agradecimiento a la Universidad de Almería. Sí. Sí, porque todos los años tenemos un acuerdo con ellos y todos los años nos envían a 2 personas para que hagan prácticas con nosotros. Tenemos a dos chicas recientemente. Becarios, que se suelen llamar. Sí, exacto. Y terminan muy contentos. Y yo creo que también la universidad termina muy contenta porque el año pasado los 2 que entraron se han quedado. Sí, son O sea, compañeros no ya, son de paso, no compañeros. son becarios, no. Se han quedado con sus contratos, jornada completa y allí están. Y a mí me siento especialmente contento porque, oye, contribuimos un poco a fomentar el trabajo entre los más jóvenes, colaboramos con Crear los... empleo, fomentar, Crear no, empleo. creas empleo. Crear empleo. Creas empleo, eso sí que es Alberto Cerezuela. Y pues colaboramos con la Universidad de Almería, que también nos quiere mucho y nosotros los queremos mucho a ellos. Sí, que siga mandándonos gente buena. Ya no voy a hacer más mítines. No, ya está. ¿Vale? Ya está. Ya por la hoy noche está bien. ya Ya lo termina, siguiente ¿no? que iba a decir me lo guardo ¿Ah, para que la hay semana más? que viene. ¿Hay más? Sí, hay más. Sí, vamos. Si es que en los viajes de ida y vuelta me cabrean mucho. Oye, Raquel. que esta semana... No, esta semana no he dicho pillo. Claro, porque estamos enfadados. Por eso nos ha abierto la boca, porque estamos enfadados. No, es verdad. Bueno, ¿Cuándo nos enfadamos nosotros, hombre? jamás. Y además, si nos Por enfadamos, encima de todo. Si nos enfadamos, se nos pasa al minuto. Bueno, Enfadarnos y no enfadamos, las cosas como Sí, son, a ver y qué van a mucho, pensar ahora. Y mucho. muchísimo, pero justo esto es la confianza y el contar todo, lo bueno y lo malo. de hecho, si no me Hacemos dejas, un matrimonio, si no me ¿no? dejas presentar la siguiente sección, me va a volver a enfadar. No, vaya. Un matrimonio para lo bueno y para lo malo. Ahí está. Vamos ya con las recomendaciones. Ya me deja, ¿verdad, Raquel? Qué bien, qué bien. Luego la gente comenta en redes sociales y dice, os peleáis mucho. Raquel chincha mucho a Alberto. Eso será al revés. Sí, hubo un comentario no hace mucho que me hizo gracia porque dice, Alberto aporta la parte seria del programa. Sí, y yo soy la payasa, pero que lo dijeron así, literal. Alberto A mí me hizo aporta mucha gracia. la parte No, es seria y la de es que no la puedes- y luego estás tú, No, Raquel, es que no puede estar payasa. seria, es que no puede estar seria. Yo sí me pongo seria. Cuando hablas de misterio, ¿no estoy yo seria? Sí, hoy anda que lo que te traigo hoy. Te traigo hoy, si te gustó la semana. Menos mal que hoy tenemos unos invitados. El otro día con el exorcista no te gustó mucho, pues anda que No, hoy- no me gusta nada. Ya verás. Bueno, vamos a dar paso a las recomendaciones de nuestra librería Picasso, ¿verdad? Que siempre nos traen cosas muy buenas y muy recomendables. Vamos con ello. Pues esta semana recomendamos en Librería Picasso el libro de Nuccio Ordine, Clásicos para la vida. Nuccio Ordine es un profesor de literatura italiano, universitario, que se dio a conocer para el gran público con el anterior ensayo de hace aproximadamente unos 4 años, La utilidad de lo inútil. Un ensayo muy recomendable también, donde hacía mención
a lo que es esa metáfora de la utilidad y lo inútil, habla del arte y la cultura, todo en general, de cómo los gobiernos lo primero que de alguna manera recortan es el tema de la cultura y cómo ese camino que él teme que están teniendo algunas universidades enfilado hacia lo práctico, hacia lo que es directamente la búsqueda de empleo, pero obviando las artes humanísticas de alguna manera, que sería el arte, la cultura y de la importancia que tiene este campo. En este último libro, Clásicos para la vida, sigue la misma línea que ese anterior ensayo y hace mención al poder transformador de los libros. No solo, digamos, despierta la curiosidad del lector, despierta la imaginación, sino que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Con todo, Nuccio Ordine nos invita en Clásicos para la vida a descubrir y a recordar, para los que no lo conozcan ya, algunos clásicos de todos los tiempos, como Platón, Cervantes, Shakespeare, Goethe, y también de alguna manera da a entender a la literatura como una forma de resistencia a lo que se considera el pensamiento único. Pues Raquel, hablando yo con la gente de Picasso, Sí. nos cuentan que hay muchas personas que siguen estas recomendaciones, que luego van al día siguiente de emisión del programa o los días posteriores y ellos notan que los libros que han recomendado pues tienen más tirón y la gente nos hace caso. No se recomienda así, porque sí, lo que se recomienda aquí en este programa El Círculo de las Letras es porque vale la pena. Y hablando de círculos y de letras, tenemos ya ha entrado la sección del escritor del círculo. Sí. Escritor del círculo que nos visita hoy se llama Juan Jesús Martínez. Es un hombre también muy espiritual, Ya te lo he muy dicho, especial. ¿Mm? Ya estaba impregnando el programa desde el Sí. principio. Y nos trae una obra que se llama Retratos del alma. Yo muchas veces me he preguntado que ojalá el alma se pudiera retratar o fotografiar. Nos llevaríamos más de una sorpresa Sí. con cada uno. Bueno, contigo si te hacemos una foto de tu alma, todo es puro, maravilloso, bondad. También tendré mi ladito. No, oscuro no. En todo hombre, caso un poquillo como rojo. todo. Y a veces roto. Pero oscuro. Dependiendo de las circunstancias. La El alma verdad es también que sí. se rompe. La verdad es que sí podemos enseñar el libro y hay que hablar con el autor, Juan Jesús Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí en los estudios de Inter Almería. Yo encantado. Antes de empezar, Sí, nos quisiera habías pedido que Sí. querías hacer algo. una referencia Adelante. a esta noticia devastadora que tuvo lugar en Níjar, en la Hortechuela, del Sí. pequeño Gabriel. Gabriel. Y la mejor manera que yo puedo aportar es escribiéndole un poema. Mientras se buscaba, cuando se encontró, el viento soplaba. Más que soplar, ventisca racheada, como si fuera impulsada en arreones, con la furia intermitente que solo tienen las almas nobles, la furia del alma madre y padre a la vez, la gran alma que ya se enfureció cuando asesinaron a su hijo, ahora también. La ventisca bofetea a una para justiciar, la ventisca sacude a los demás para que tomemos conciencia que no se puede quedar en una nota en el telediario. Debe ser una congregación de las almas justas, de las almas sanas, de las almas trascendentes. Pececillo. Sacaron al pececillo del agua, sacaron al pececillo de la vida, le arrancaron su aliento, el aliento de su alma inmortal, su alma imbatible, imbatible ante los enemigos del alma pura, enemigos del alma pura, negra tienen el alma, negra tiene las entrañas, quitó la vida, robó el aliento del pez, robó el aliento de los que aman al pez. Ese aliento de su alma que alimenta su sonrisa, sonrisa que se te queda grabada en el alma de todo ser que se precie. Los que no se precian la envidian porque se sienten intrascendentes. En cambio, este pez ha trascendido su alma, su aliento, su ser. Qué conmovedor. Muchas gracias. Como decía yo, el alma rota tenemos todos ante lo ocurrido. Bueno, vamos a hablar de tu libro, de Retratos del Alma 2. Así es. Y yo, pues la primera pregunta es obligada. ¿Qué esconde, qué se esconde, qué se encierra en las páginas de este librito que nos viene hoy a presentar? Pues se encierra una vuelta de tuerca a los conceptos habituales, que empiezan a ser habituales o comunes, pero es simplemente una entrada, una ventana hacia lo trascendente, hacia lo metafísico, empezamos como jugando, como estamos, y la mejor manera de aprender es jugar
como cualquier niño. Pues bueno, jugando y con algo habitual, entramos en lo trascendente. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se plasma en un libro? Diciendo verdad. Ahora mismo que está de moda tanto el postureo, pues diciendo verdad, siendo verdad. Porque ahí está, la mejor manera de escribir algo trascendente. Yo escuché algo, alguien dice, mira, si quieres escribir bien, o por lo menos mejorar hacia el bien, porque tenemos en cuenta que todos somos una esponja y estamos aprendiendo siempre, escribe sobre lo que sepas. Escribe sobre de lo que pasa en tu vida. Pues eso es lo que pasa en mi vida, es decir, circunstancias humanas, circunstancias, acciones propias y de los demás. Y bueno, pues en vez de ir a llorar con un amigo o lo que sea, pues lo escribo. Es la forma de... ¿Y lo haces a través de la poesía? Y perdona que para mí es algo, el arte en sí, ya no solo la escritura, el arte en sí es terapéutico, está claro. Pues eso es muy importante. Imagino que también será terapéutico para la gente que lea tu libro, porque hay reflexiones. Sí, mucha gente me comenta que dice, oye, parece que lo ha escrito para mí. Bueno, pues me alegro más cuando la gente me dice que se monte su propia película, en el buen sentido de la palabra, que capte mi historia. Es decir, ahí está, hay una historia propia, una historia trasladada en un poema, pero como tiene esa apertura, pues las personas montan su propia historia, claro, y hacen su interpretación. Y me parece mejor que haya tantos libros como lectores que lo interpreten. Acompañas ese poema con una, iba a decir ilustración, pero más que ilustración es un dibujito. Un dibujo, algo personal tuyo. Un símbolo. Sí, es un símbolo, sí. Pero ese símbolo es un garabato, porque acabará siendo un símbolo cuando se plasma en óleo sobre lienzo, pero ahí todavía es un garabato, ese garabato emocional después de escribir, porque hay dos sentimientos emocionales, hay dos formas de expresar, de sentir las emociones. Con la escritura es como un parto, no se renuncia al dolor, es a veces doloroso, pero es microtraumático, no llega a ser traumático, pero sí es ese pequeño trauma. Y como parir, no sé lo que es parir, evidentemente, pero imagino que debe ser algo parecido. Y cuando acabas de escribir, tienes como un pequeño desahogo. Y luego ya cuando empieza la diversión, el juego, es cuando empieza el garabato, y luego ya no te digo cuando cojo el óleo. Y eso ya es la diversión. Entonces es las dos formas de expresar mi obra. Oye, Juan Jesús, ¿por qué poemas? ¿Por qué en forma de poemas? Muy bien, muy buena pregunta. Porque es lo más concreto, es lo más rápido, es lo más directo. Tiene mucho que ver con el expresionismo. El expresionismo va todo al jamón, a lo importante, a lo magro, podemos decirlo. Y yo siempre defiendo, evidentemente, tanto el ensayo, la prosa tiene su valor. ¿Por qué? Porque tiene un valor de proyección, proyecta imaginación, tiene en fin, está claro que tiene su valor leer cualquier... pero la poesía, muy denostada en estos tiempos, sí, muy apartada y aparcada, las dos cosas. Apartada y luego la aparca ahí y le quita la llave y la tira al río. Es decir, increíble. Pues es lo que más pega con la actualidad, con este tiempo que no tenemos tiempo para nada, con esta época que no hay tiempo para nada. Es decir, en 2 minutos que te lees un pequeño poemita, tienes un concepto bastante contundente, y puedes estar todo el día reflexionando sobre ese concepto y estás haciendo otras cosas. En vez de estar pensando en que el tráfico es un asco, que te han multado, pues estás pensando sobre ese concepto y has invertido un minutillo. Y en ese minutillo puedes estar todo el día y luego llega por la noche o al otro día leyendo el siguiente, ¿no? En cambio, la prosa, que es fantástica, hay que leer todo, pero tiene otra cosa que tienes que leerte por 100, 200, tienes que invertir más tiempo. Es decir, tiene más que ver con los tiempos modernos, la poesía, por cuestión de tiempo, que no tenemos tiempo para nada, y es curioso que está denostada. Es algo increíble. Pero también es cierto que con todo lo que expresas, y estamos hablando de Retratos del Alma 2, supongo que será difícil a la hora de decidir qué va a componer tu trabajo y qué dejar fuera, ¿no? Porque esto que hay aquí será solamente una parte de tu trabajo. Sí, eso dice filtrar, ¿no? Yo entiendo que como es, cuando viene de una forma, filtro de otra manera, cuando ya está escrito, es distinto. Luego ya cuando lo escribes lo puedes perfilar más, pero me niego a cuando viene algo directo y sale,
Todo está eso ya aquí. tiene valor, eso ya tiene valor en sí, aunque sea una cosa que no entienda nadie, pero ya tiene valor porque ha salido directo, ha salido. Ahora sí, cuando pasa un mes, 2 meses, 3, lo vuelvo a ojear y le hago unas pequeñas correcciones. Eso Haces es otra correcciones, historia. pero no descartas. No. Ah, curioso. No Esto descarto, es porque lo habitual. ha salido yo creo, la inspiración, bueno, ha salido de ahí, de la verdad, no mi verdad, sino de la verdad, porque podemos hablar de la verdad, ahí está también, ha salido de ahí, es auténtico, de esa autenticidad. Entonces, ¿por qué voy a descartar? Es como todos son hijos míos, ¿por qué voy a descartar a un hijo? Eso sí, luego se mejora, hay conceptos que pasan un tiempo y los complemento, eso es otra historia, pero la intención primera de ese concepto está ahí, es puro, ahí tiene que estar. Curioso. Yo creo mucho en la magia de los libros. Creo que este libro tiene magia. Y me ha resultado curioso porque he abierto al azar las páginas y me he encontrado con un poema que se titula Cultura de los millares. ¿Qué tienen que ver los millares aquí en este libro? Porque soy nacido en la Bola Azul, pero criado y engordado cada vez más, esto es lamentable, en Barranquete, una pedanía de Níjar. Y entonces allí hay restos de la cultura de los millares, ¿no? Y desde que era chiquitillo, entre comillas chiquitillo, para los que no sean de Almería, esto es almeriense, desde que era chiquitillo, pues veía como alemanes, como holandeses venían a expoliar. En ese momento no sabía lo que estaban haciendo, pero con el tiempo me di cuenta, qué barbaridad, no han puesto ni una valla. Bueno, el acto reivindicativo, ya te estoy copiando con esto de las reivindicaciones. Una valla, por favor, a toda la zonilla aquella de la cultura de los millares de Barranquete, que la vayan, por favor. Y que la vayan y que la pongan mejor que está. Entonces, pues, eso es cerca, vivo de ahí cerca y de pequeño, pues caminaba mucho por ahí, caminaba y camino y debo caminar más de aquí adelante. Y es una zona en la que siento armonía espiritual y hay una magia, hay magia. Tenías que visitarlo, hay magia ahí. Algo encuentra ahí. Hay magia. Seguro. Algún día iremos. Y hay magia. La otra parte, hablaba Alberto del interior, me quedo yo en el exterior, en la portada. Has jugado con elementos muy concretos. Además, para la portada vemos reflejado como un ojo, pero en la contra, la figura de un tigre. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bien, pues es la dualidad. En este tiempo de dualidades, que no hay que renunciar a ellos, si es de una manera patológica es malo ser dual, pero sí de forma armoniosa está bien la dualidad. Es decir, lo que hemos estado comentando está reflejado la portada y la contraportada. La contraportada habla de lo terrenal, de lo terreno, y la portada habla de lo metafísico, lo espiritual. Ahí está el ojo, y el ojo que todo lo ve, ahí está. Claro, observándonos. Observándonos. Y luego es un truco, a lo mejor un truco de marketing me han dicho, pero bueno, da igual. El tema del ojo. ¿Sabes que voy a contar un pequeño truquillo de marketing? En la venta de no sé qué producto era, todo esto los americanos que lo inventan todo. Bueno, claro. nos lo copian y luego lo disfrazan y tal, pero bueno, hay que darle su mérito de que lo hacen bien, ¿no? Y claro, ponían debajo de un producto determinado un ojo grande y ese ojo la gente se sentía observada y compraban y cogían el producto al sentirse observado, ¿no? Bueno, espero que no se sientan observados, pero que bueno, pero que compren el libro. No tiene nada que ver con ese marketing, ¿eh? No, es algo más espiritual que el ojo que como que lo ve, no es algo de marketing. Y bueno, el tigre, pues bueno, pues un animal como otro cualquiera. No tenemos mucho por Almería, muchos tigres, no. Pero sí la gente, el almeriense, sí es un tigre, tiene dentro de su alma un tigre. Cada almeriense que hemos estado abandonados, y sí hay un tigre dentro de cada almeriense. ¿Cuánto simbolismo hay en el libro? Todo. Sí, Hace una semana estuvimos aquí en Almería, que tú estuviste por allí, un congreso de misterio, que hubo varias personas importantes a nivel nacional, entre ellos Javier Sierra, que es Premio Planeta, es buen amigo de este programa y que quizás es el escritor más importante que tenemos ahora mismo en España. Y tuviste la oportunidad, me has contado antes, me llama mucho la atención, de entregarle un ejemplar de tu libro y te pasó una anécdota. Sí, pues nada, pues la anécdota es graciosa, hombre. Primero le compré el suyo, como manda... El fuego invisible. Y yo encantado porque, bueno, cuando veo a una persona, me alegra, y antes quiero hacer un pequeño... Cuando veo a una persona que tiene éxito, cuando lo ha seguido años atrás por su entrevista, no tanto por
por su escrito, pero sí por su entrevista. Por su mensaje. Y por su mensaje. Creo que era director de una revista. Sí, la revista Misterio. Maya. Maya, perdón. Y nada, entonces te das cuenta cómo se engranan de verdad los grandes escritores. Es decir, como decía Aristóteles, primero vive y luego haz lo que tengas que hacer. Entonces se nota que es un grande porque primero ha vivido, ha experimentado, claro, y lo ha tramado. Entonces, bueno, da igual lo que yo diga sobre él porque es grande igualmente, pero bueno, esta es mi opinión sobre él. Muy bien. Y nada, bueno, la anécdota era porque le regalé, bueno, dice, estaban los dos, bueno, ¿cuál firmo? ¿Este o este? Es un poco, dice, hombre, el tuyo, fírmalo. Y dice, este es para ti, ¿no? Le comento. Y claro, yo creo mucho en no son casualidades, son causalidades. Y claro, lo abre, cuando me hace lo abre por la creatividad. Y claro, leyendo su libro, El fuego invisible, que es maravilloso, lo recomiendo, pero bueno, no hace falta que lo recomiende yo porque es un súper bestseller. Explica lo que es la creatividad y que tengamos la misma opinión, Javier Sierra, que Juan Jesús sobre la creatividad, pues me emocionó, ¿no? Claro que sí. Luego el segundo fue La cultura de los millares, la segunda luego lo repasó. ¿Sí? Y la segunda fue, mira, la cultura de los millares. Digo, pues sí, en Barranqueta hay cultura de los millares, Javier. Muy bien, reivindicando. Hombre, totalmente. ¿Tú tienes algo que reivindicar hoy, Raquel? Ay, no. Nos hemos puesto muy reivindicativos. Pero bueno, de una forma suave, elegante. Este libro he podido investigar un poquito y forma parte como de una especie de colección, al menos colección mental, ¿no? de meditaciones. Sí. Formará parte de meditaciones con Juan Jesús, evidentemente, ¿no? Y así es, entonces pues hay... ¿Qué tenemos, Juan Jesús, para rato? Para por lo menos 10 años más. Podría estar así, de brazos cruzados, y ahí para publicar unos 10 o 12 años más. Porque claro, en primer lugar, luego esos son los conceptos, la redefinición de los conceptos, pero ahora esos conceptos, ahora viene lo divertido, después hay que conjugarlos y hay que y ponerlo en práctica. Claro, mezclarlos, y entonces pues y está en los sucesivos libros todo esto, ¿no? Pues Juan Jesús, estaremos muy atentos desde aquí, desde el Círculo de las Letras y por supuesto de Editorial Círculo Rojo, que es tu editorial, para cuando tengas nuevas creaciones, nuevos retratos del alma, nuevas meditaciones o nuevos mensajes que lanzar al mundo tan necesarios hoy en día, pues nos acordaremos de ti y esperemos que tú de nosotros. Estáis en mis pensamientos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros, Raquel, mientras le echamos una nueva ojeada al libro, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad. De vuelta y ya preparado, Raquel, para recomendar más libros a nuestra audiencia. Que nos gusta mucho recomendar libros. Y también seguro que nos siguen al pie de la letra, más a mí que a ti. Seguro, por el tipo de libro que recomiendas, pero bueno, claro, no sé yo si habrá muchos niños de 4 o 5 años viendo la tele. Yo se lo recomiendo a los padres, no a los niños. No, claro que son los que tienen el dinero. No. Hombre, pues ya faltaba que lo tuvieran ellos tan pequeños. Es bueno que inviertan los padres en libros para su hijo. Hoy no recomiendo nada infantil, ¿eh? Muy te bien, voy a sorprender. Hoy estoy orgulloso de ti. Pero bueno. Oye, un oasis en pues ese desierto. Pues te voy a decir una cosa, que en Círculo Rojo publicamos unos libros infantiles. Oh, chulísimo. La semana que viene me voy a traer alguno. Venga, a ver si es verdad. ¿Y hoy qué te has traído? Empiezo yo. Pensaba que ibas a empezar tú. Es que me encanta tu libro. Pues mira, el primer libro que he traído es una recomendación que me ha pedido mi compañera Alicia. Lo voy a poner así, para que lo vean bien. Y es un cómic, un manga de Sherlock. Y además, el autor, la figura que sale de él, es muy conocida, porque creo que se han basado en la serie. Y entonces es el actor, además que lo reconoces enseguida. Es, pues todo en plan, viñetas, cómic, muy bonito, en blanco y negro, cuenta la historia. Oye, que me ha llamado mucho la atención, hacía mucho tiempo, y te vas a reír de mí, pero así es, que no tenía entre mis manos un cómic y leía un poquito. Sí, no soy yo muy dada a este tipo de literatura y me ha llamado mucho la atención. Además, una historia, como no, de Sherlock, pues imagínate lo que vamos a encontrar. Misterio segurísimo, de lo que te gusta a ti. Vaya. Libro precioso, además, de una calidad. De hecho, te lo voy a quitar, me lo voy a llevar. Sí, pues ahí hablas tú luego con Alicia y os peleáis vosotros. No sabía yo ni que lo tenía. Porque es una verdadera preciosidad, ¿eh? Sí. Muy bien, una recomendación de esas que me gusta, muy buena, muy buena. Y me vas a permitir que ponga mi toque, porque este ha sido el toque recomendación de Alicia. ¿Vale? Me estoy leyendo este libro. Ya me ahora extrañaba mismo. a mí.
que me lo estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? Y además me siento totalmente identificada. Cumplo 40. pues. Cumplo 40, así que estoy totalmente identificada con este libro. Y no me hagas ninguna pregunta, ¿vale? No, si tú tienes 25, yo no sé por qué te lees un libro de cumplo 40. Pues ya ves, son pequeños relatos de personas que acaban de cumplir los 40 o que ya los tienen, entonces son relatos porque es cierto que al cumplir 40 años te planteas bastantes cosas, ya no te consideras pues muchas cosas, cosas que ya no puedes hacer, cosas que has hecho, cosas que cambiarías, y bueno, pues son relatos muy interesantes. Además, justo, solamente voy a comentar uno de los relatos, porque para que la gente se lo lea. Por cierto, este libro es de Círculo Rojo. Es algo que te gusta a ti mucho. ¿A mí? Un asesinato. Qué bien. Que uno de los relatos los 40 te da por no, uno de los relatos pues cuenta justo eso. Un caso de un asesinato. Otro relato no, otro va sobre qué me ha dejado pendiente, meditaciones. Muy bien, lo recomiendo, ¿eh? Miguel Ángel Cerdas Rueda, un libro muy bien escrito y que me está pareciendo muy, muy interesante. Cumplo 40. Hoy te has portado, ¿eh? Sí. Me han gustado las dos recomendaciones. Me alegro que te haya gustado. A ver, sorpréndeme tú. Ya te voy metiendo porbería. La semana que viene voy a traer algún animalucho. Bueno, ya veremos. Yo te voy a, ya que has traído tú un cómic, yo te voy a enseñar otro cómic. Anda, hoy es nuestra noche de los cómics, ni queriendo. Nada, ni caso hecho. Hoy de algo que creo que a ti no te gusta nada. Nada. Historia en cómic de la cerveza. La bebida favorita del mundo desde el 7000 a.C. hasta la revolución de la cerveza artesanal de hoy en día. Este libro, este cómic, es muy curioso porque te va contando toda la trayectoria que ha tenido la cerveza desde su aparición hasta el día de hoy, incluidas sus transformaciones. Y aprendes mucho, porque ya no es solo para los amantes de la... Y todo ello en forma de cómic, claro. Claro. Curioso. Es para todos los públicos, porque a lo mejor hay cerveceros que no leen mucho. Pues mira, ya no tienen excusa, porque el cómic es más ameno y sobre todo muy visual, y te cuentan desde los inicios de cuando la cerveza era un alimento, que lo utilizaban para comer, no para beber, hasta pues, la revolución que tenemos hoy en día con tantas cervezas artesanales, que en cada pueblo hay una cerveza. Y el último cómic es tuyo, eres tú, tomándote una cervecita. No, es una pinta. De esa, a ver si te meto yo también un día por Berea. No, por ahí sí que no. Ni misterio ni cerveza. Madre mía, yo no sé qué hago aquí contigo. Por eso nos llevamos así de bien. Bueno, pues la historia en cómic de la cerveza es un libro de una editorial que se llama Principal, que es una editorial que está haciendo cosas muy minoritarias y muy chulas. Lo recomiendo que le echéis un vistazo a su página web. Muy bien. Y os animéis a beber. Si es con una buena cervecita este libro, pues mejor que mejor, ¿no? O te imaginas a alguien con la cervecita, nosotros el animamos, programa, claro, y leyendo. Y el libro. Claro, y un libro, el que sea, pero un libro siempre con nosotros, la mejor compañía. Como libro que nos trae nuestro siguiente protagonista, que es el protagonista a su vez, para que la redundancia, me decía alguien, la redundancia, valga la redundancia de la siguiente sección, que es Almería como protagonista, Almería en los libros. Vamos a ello. Pues es el momento, Raquel, de saludar a nuestro invitado, a Carmelo López. Muy buenas noches, Carmelo. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y hoy vamos a aprender mucho porque tú acabas de publicar un libro de divulgación que tiene que ver con Almería y con la historia. Y con alguna parte de la historia que quizá pues, ha pasado más desapercibido. Incluso hay gente, hace poco cuando salió tu libro yo recordé que alguien dijo, es que los judíos han estado en Almería. Y ahí es donde entras tú. Correcto. Han estado, ¿verdad? Sí, han estado y además se puede comprobar que fue una comunidad importante y que se especializó sobre todo en el comercio a larga distancia. Bien es verdad que durante un periodo de tiempo, sobre todo del siglo X al XII, que es cuando más crecimiento tuvo, pero tuvo una importancia relevante. ¿Y cómo es posible, teniendo esa importancia, que a día de hoy no haya llegado nada, o poco, me refiero a que poco sabemos? Bueno, a través de tu libro, La Judería de Almería, vamos a aprender muchísimo, pero sí es cierto que si preguntas en la calle... No es muy conocido porque hay muy pocos fondos documentales, muy pocos, y lo que yo he hecho en el libro ha sido básicamente reagrupar lo poco que hay, más otras aportaciones que yo conseguí, como un estudio que hizo un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha
y los 2 expedientes de limpieza de sangre, que me pareció interesante también incluirlos. Pues yo te quería preguntar por eso mismo, por lo de la limpieza de sangre, que hay algo, iba a decir atractivo, entre comillas, pero que llama mucho la atención. ¿En qué consistía eso? Bueno, un expediente de limpieza de sangre era un certificado, por decirlo así, que se entregaba a una persona y en la que se declaraba que esa persona no tenía antecedentes judíos o musulmanes, como ponía en los escritos de la época, ni moros, judíos, ni personas penitenciadas por la Santa Inquisición. Y ese documento, digamos que era un aval para presentarlo en determinados trabajos. Alguien que quería acceder a puestos de la administración. Y era un requisito indispensable. Sí, sí, eso se dio con motivo de los conversos, cuando el periodo de los conversos, porque lo que no querían, digamos, es que los judíos conversos optaran a determinados puestos. Claro. Y entonces se inventaron... Querían evitar que mucha gente se convirtiera, ¿no? para que de beneficio hecho propio. Lo Que hicieron, lo hubo, ¿no? lo hicieron, y entonces fue una forma de prevalecer los cristianos viejos sobre estos cristianos nuevos. Pues en sí era el expediente de limpieza de sangre. Y entonces en el archivo municipal de Almería conseguí... ¿Encontraste? Sí. Y bueno, pues allí me escanearon los documentos, están aportados en el libro. Y uno de ellos conseguí traducirlo al castellano actual. Madre mía. Fue una operación un poquito compleja. Y el segundo, solo una parte, porque estaba muy deteriorado. Los documentos son del siglo XVII, del principio del XVII, y no se ha conservado el papel como debía de haberse conservado en ese tiempo. Podemos entonces hablar que, no, sabemos que en Almería existió la comunidad judía, pero hay sitios, es decir, paseando ahora por Almería, tú podrías decirnos, pues ellos estaban en esta zona tal, ¿hay zonas concretas en la Almería? Sí, hay zonas, en el libro ya claro bien las localizaciones, porque existen dos en función de los periodos históricos. Hay un primer periodo que va del siglo X al XII, que estaría ubicada aproximadamente donde está la iglesia de San Roque, en Pescadería, todos los alrededores de esa zona, donde estaría la primera judería, el antiguo barrio musulmán del Aljibe, Al-Jaú, que ponen en los libros de historia. Ahí estaría el primero. Y luego el segundo, que el segundo ya se ubica con motivo de la repoblación judía que llaman los reyes nazaríes, que estaría ubicada en el entorno de Calle de las Tiendas, Plaza Marín, lo que llamaban la Colación de Santiago, donde está la iglesia de Santiago actual, hacia arriba, pegando con la plaza del ayuntamiento. Esa sería la segunda ubicación. Pero no tenemos restos. Eso te iba a preguntar, ¿no hay ningún elemento, ningún nada? No, porque con el primer periodo desapareció el barrio, fue arrasado completamente, y con el segundo se repartieron. El libro de repartimiento de Almería habla del reparto de las viviendas que pertenecían a judíos, con lo cual no tenemos ningún vestigio, ni siquiera un objeto, algo en una fachada que nos pueda indicar que eso perteneció a los antiguos judíos de Almería. ¿Y cómo era la vida en la propia comunidad judía de Almería en esa época? Bueno, la vida podemos imaginarla como en otras juderías. En este caso, como la judería está ubicada en una ciudad islámica, no estaría tan separada como en las ciudades cristianas. En las ciudades cristianas, por la prensa que tenían los judíos, pues vivían, digamos, en guetos, separados, amurallados incluso, con sus puertas que podían cerrarse. Y en cambio en la ciudad islámica no llegaba a pasar eso porque la comunidad judía estaba integrada dentro, es decir, los musulmanes respetaban mucho a los judíos en este sentido y estaban en cualquier zona de la población, de la ciudad de Almería en este caso. ¿Y a qué se dedicaban? ¿Había algunos oficios concretos? Sí, aquí lo que está documentado es que se dedicaban al comercio. Comercio, claro. Y sobre todo se especializaron en el comercio a larga distancia, el comercio con Alejandría. Entonces hablamos de larga distancia, el Mediterráneo, que era el ámbito comercial de esa época. De la y en aquel momento que Almería contaba con un puerto muy... Es que era el puerto de Al-Ándalus, no era un puerto determinado, era el puerto de Al-Ándalus. Entonces, esa fue la inquietud que me movió también a escribir el libro, como una ciudad tan relevante como Almería en ese periodo, pues no contara con estos actores principales de crecimiento económico, porque el resto de ciudades siempre ha contado con los judíos, que han sido los que han levantado
el crecimiento económico, social y cultural de una ciudad. Siempre han estado muy relacionados con la economía. Siempre, en siempre, cualquier la libro de historia. historia, pues siempre las comunidades judías de determinadas ciudades como Toledo o en el Al-Ándalus, por ejemplo, Córdoba, Granada o Sevilla, pues siempre han tenido estos activos económicos. ¿Y por qué esa, entre comillas, mala fama? Bueno, la mala fama viene quizá por los famosos prestamistas, por aquellos, en los inicios de los banqueros, la usura, todo eso también son leyendas un poco negras, ¿no? Leyendas negras que se han dado a determinados tratos sociales. A través de ahí, pues la mala fama siempre venía. Luego también es verdad que los judíos en los territorios cristianos, los judíos eran los asesinos de Jesucristo. Claro. Claro, sí, es que venía. Entonces, claro, estaban mal vistos, no se les dejaba trabajar prácticamente en nada, porque todo aquello que tocaban se contaminaba. Entonces quedaban relegados a trabajos como, por ejemplo, el cambio o trabajo de tipo comercial. Claro. Venta, compra. Que al final es lo que traía dinero, que es curioso. que es Cómo lo que da es- vueltas. Correcto, correcto. Curioso. Sí, sí. Y ese oscurantismo, si me permite la palabra, en cuanto a la judería en Almería, ¿a qué se debe? Pues no se sabía mucho. Desde la época árabe musulmana tenemos Pues, libros, investigaciones, pero Sí, se ha escrito en general en España sobre los sefardíes, pero en el caso concreto de Almería no se ha llegado a escribir un libro, digamos, especializado en la ciudad de Almería. No se ha llegado a escribir. Hay algunos trabajos que son los que yo recopilo, pero no se ha llegado a hacer nada. ¿Por qué? Puede ser el escaso interés claro. que ha tenido. Almería siempre, los trabajos que se han hecho han sido sobre la ciudad islámica, el Siempre. apogeo, pero no se ha hablado nunca de la comunidad hebrea. Pues no, el escaso interés que ha levantado aquí, igual en Toledo no, o en Córdoba, pero en Almería pues no se ha hecho, hasta el momento. Hasta que apareció Carmelo. Correcto. Y, ¿sabes? Bueno, el libro tiene tiene poco tiempo, así que estás comenzando a darlo a conocer, pero ya se ha acercado alguna persona justo para comentarte, madre mía, Carmelo, que yo no sabía. Bueno, del entorno me ha llegado, tenían prácticamente desconocimiento. Curioso, es que es Desconocimiento sobre la comunidad judía de Almería, lo ven como una cosa, ¿no?, un poco abstracta. Oye, y aquí es verdad que había judíos, pues sí, efectivamente había, igual que había cristianos, había musulmanes. Claro. Pero bueno, como todavía está en periodo de lanzamiento, Sí, es que el libro, pues que no hay oportunidad de que la gente lo haya leído. No sé si alguno lo adquirió ya en librería, no lo sé. No sé si... Seguro que después de estar escuchándote, Pero llevamos por Segurísimo. lo menos le pica, sí. le pica la curiosidad. Fue una aportación, creo que interesante, a la ciudad de Almería, a su historia, porque es Necesaria. una parte de la historia de Almería que tampoco podemos dejarla atrás. Por eso también, además de la judería de Almería, le pongo debajo una mirada de recuerdo a los judíos almerienses, porque bueno, forma parte de nuestra historia y nos guste más, nos guste menos, una parte de nuestra historia que debemos recordar. Antes comentaba, que cuando estabas describiendo el libro, que tenía por una parte pues, todo el proceso histórico, el tema de la limpieza de sangre, y también me has hablado de un estudio de la Universidad de Albacete. Es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, sí. Y el estudio... ¿Qué aporta? Aporta datos muy interesantes que hasta el momento no se habían publicado. Este profesor se basa principalmente en los fondos documentales que se descubrieron en una localidad de Egipto, en Fostat. Allí, con motivo del derribo de una sinagoga, de una obra de reforma, se localizó lo que se llama una genizá, que es un depósito de documentos. En la cultura hebrea, todos los documentos que contienen la palabra de Dios no pueden destruirse, tienen que conservarse. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, estamos hablando de los años 30, 40, aquella documentación, que eran básicamente cartas comerciales, algunas de tipo religioso, pero sobre todo comerciales, se vendieron. Y hay cartas repartidas por todos sitios. Actualmente el fondo más grande está en la Universidad de Oxford, y de ahí un historiador alemán hizo un estudio más severo sobre esta documentación. En esa documentación se habla de la importancia que tenía la comunidad judía de Almería. Porque venía a decir la especialización en el comercio a larga distancia, que se dedicaban a comerciar con todo tipo de artículos, y de seda, de metales preciosos, de especias, y la realza muchísimo por encima de la de Granada y de Málaga, que también tiene
su importancia, pero sobre todo en las cartas se revela la importancia de la comunidad judía de Almería. No sé si se sabe o es una pregunta un poco absurda, pero ¿por cuántas personas estaba formada esa comunidad? ¿Hay datos de registro? No, datos no hay. Lo único que sabemos de datos de familia fueron las expulsadas por el puerto de Almería en el año 1492, 29 de junio, Claro. Que fueron 77 familias. Con la Reconquista. Las que fueron expulsadas, porque habría otras familias que se convertirían, Claro. se bautizarían para no perder lo que tenían o para evitar el destierro. Pero no tenemos datos. Decían los fondos documentales que era una comunidad importante, pero no tenemos datos. Yo voy a hacer la última pregunta y la del millón, pero es que es curioso porque viendo lo poco que se conoce de cómo te surge a ti este interés por descubrir este mundo judío aquí en Almería, porque esto no es de un día a otro, primero por toda la investigación que conlleva y además decir, lo voy a hacer y me voy a centrar en Almería. Sí, bueno, primero la inquietud, ¿no? Hay una inquietud por conocer el pasado histórico de tu ciudad. Y luego la necesidad de aportar. A mí el mundo judío, la cultura hebrea en general, me atrae desde hace ya mucho tiempo. De hecho, decidí aprender hebreo moderno en una ocasión hace ya 3 años y me matriculé en una escuela de hebreo moderno de Israel. ¿Sí? Y estuve 2 años haciendo dos cursos, 2 niveles. El hebreo es complicado. Sí, Tiene pinta, tiene sí. El pinta. hebreo es parecido al árabe, y escribirlo, pues lo mismo. Pero bueno, sé casi mejor escribirlo que hablarlo. Y bueno, a partir de ahí, pues fue cuando me fue surgiendo la inquietud. Y bueno, Claro, Almería. tenemos ciudades, Toledo, Sí. Burgos, Barcelona, Córdoba, sí, ya tienen su judería. Algunas tienen incluso, son ciudades monumentales. Digo, y en Almería no tenemos nada, ¿no? De ahí surgió realmente esa necesidad también de aportar algo más a la historia de Almería, que no había, y ya pues decidí investigar un poco, recopilar de aquí y de allí, para darle forma a este libro. Pues esa inquietud que te llevó a esto, seguro que es la misma que se ha despertado en, Sí. en nosotros. No sé tú, Raquel, pero yo en cuanto... Bueno, ya no porque es muy tarde, pero mañana voy a ir a Librería Picasso Sí. a comprar esta investigación sobre la judería en Almería. Almería. Carmelo, ha sido todo un placer tenerte aquí en los estudios de Interalmería. Gracias por tu trabajo, por tu divulgación y por habernos hecho aprender un poquito más sobre el mundo judío en nuestra provincia, y seguiremos atentos a tus investigaciones y, por supuesto, al éxito que seguro va a tener el libro. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y a nosotros, Raquel, nos toca tu parte preferida del programa. Cualquier día me vas a decir, ¿Qué? por favor, Alberto, todo el programa de misterio, todo. Sí, todo. vamos. Una Almería misteriosa eterna. Sí, un Que especial, dure, sí. especial Almería ¿Te imaginas? misteriosa, Oye, con todos los casos Oye, extraños. y una especial, se lo vamos a lanzar a nuestros compañeros de realización, y un especial de Almería misteriosa, pero en algún sitio abandonado. Nos llevamos todos los trastos. Sí, ¿no? claro, un directo. Un momentico, hombre, directo, encima lo que es también directo. Te podemos, yo lo veo, yo Unidad lo estoy móvil. visualizando, te Unidad podemos móvil. dejar allí con una visión, A mí. una cámara de visión a ti. Claro, a mí una eso, cámara de eso visión es lo que te gustaría a nocturna, ti, dejarme ahí, y tía. te llevas tu aparatito para hacer psicofonía. Sí, Yo lo veo. sí, yo también lo veo. Sí. Bueno, Deseando estoy, quién ahora manda aquí? mismo. ¿Qué? ¿Quién manda aquí? Tú mandas. No, Pero a eso me si niego. vamos, donde tú vayas voy a ir yo. Ah, vale. Así que si vamos, iremos los dos. Aun iremos yendo juntitos, te iremos aseguro protegidos. que creo que ahí mejor Bueno, que no. pues yo te veo sonriendo, pero cuando empiece a contar la historia Oh. que te quiero contar hoy, quizás no sonrías tanto. A Vamos a dar ver. paso ya a la sección, ¿verdad? Almería misteriosa. Hemos hablado del hombre del saco, Sí. Raquel, muchas veces. No El me otro día gusta. hablamos del exorcismo de Vícar, Fatal. temas delicados. Sí. Y hoy vamos a hablar de la qué? difunta Correa. Pues vamos ya a rematar todo. Va. La difunta Correa. Vamos. La difunta Correa, y esto yo voy a hablar desde el desconocimiento, porque lo que quiero es que si alguien que nos está viendo tiene información sobre la difunta Correa, sobre todo las personas argentinas que vienen de Argentina, que están muy que estén afincadas ahora mismo aquí en Almería, seguro que tienen más información, ¿vale? Nosotros, bueno, yo voy a intentar esbozar un poco qué es la difunta Correa y qué tiene que ver con Almería, porque tiene que ver. Sí. Pues Esa Raquel, me la sé. Sí, esta te la sabes, ¿verdad? Y por ahí has pasado, por la difunta Por Correa. ahí he pasado, bueno, y muchísimas personas que nos están viendo ahora. Sé- Y no lo saben. Sé que no te has parado porque te No, conozco, no, para mí no he parado. pero has pasado por ahí.
Y por la difunta Correa, un pequeño altar o santuario, por decirlo de alguna manera, que ya son dos, alguien ha puesto otro más. Hay dos pequeños santuarios en Almerimar, en el Ejido, en Almerimar, en una carretera, la carretera que va desde Almerimar a San Agustín. Ahí, si alguien se ha dado cuenta, pues si viene de San Agustín a El Ejido, a Almerimar, a mano izquierda puedes ver dos pequeños altares y sobre todo algo que llama mucho la atención, un montón de botellas de agua. Eso tiene que ver con el culto a la difunta Correa. Aguas llenas, exacto. Nos remontamos al siglo XIX, Argentina. En medio de una guerra civil, un matrimonio se tiene que separar porque a él lo mandan al frente. Van pasando las semanas, van pasando los meses y este hombre no vuelve. Entonces su mujer decide ir a buscarlo y va a buscarlo con su bebé. Esta historia no me gusta. Se va andando, pasan los días, llega al desierto y en medio del desierto ella fallece de sed, no tenía nada que beber. Cuando encuentran su cuerpo, se dan cuenta que el niño, el bebé, seguía vivo porque se había estado amamantando de uno de los pechos de la mamá. A la mujer la entierran allí y de hecho hacen un santuario espectacular que, si no me equivoco, está en la provincia de San Juan, en Argentina, donde cada año van millones de personas a rendirle culto a la difunta Correa. Y esta tradición se mantiene, se empieza, porque hay quien dice que quien le pide cosas a la difunta Correa y le lleva agua, porque murió de sed, pues la difunta Correa te las concede. Ahí podemos ver una foto en la que... Tremendo, ese es uno de los santuarios que hay en Argentina. Todo eso son botellas de agua llenas, como tú bien has apuntado. Bueno, ¿y por qué tenemos aquí en Almería, concretamente en El Ejido, una especie de santuario a la difunta Correa? Es porque una pareja de argentinos que viven en Roquetas de Mar vinieron, ellos eran, sobre todo él, muy devotos a la difunta Correa, y le prometió que si él vino a Almería en busca de una nueva vida, que si le iba bien, tanto a él como a su familia, pues le iba a hacer este pequeño altar. Y así fue, este hombre llegó, encontró trabajo, le fue bien y decidió agradecérselo o cumplir lo que le había prometido. Y colocó en Almerimar eso y se ve que se ha extendido porque al principio solo era él, solo era él el que iba de vez en cuando a llevarle agua, pero se ve que se ha extendido. Nos imaginamos que las personas argentinas que iban aquí en Almería, pues se ha corrido la voz, o han pasado por allí, lo han visto. Y ahora, pues, tiene bastante actividad hasta el punto de que han hecho alguien ha puesto otro justo al lado. Si alguien tiene curiosidad y se acerca por ahí, se dará cuenta de que además de las botellas de agua, pues hay pequeños mensajitos que va dejando la gente, me imagino que serán peticiones, va dejando la gente dentro de la botella. De ese habitáculo, no, de la botella no, del... de la cosa esta... Sí, que no, sí. Sí. Hay una especie de casetita Sí, hecha de piedra y dentro, que lo hemos visto, lo estamos viendo en las imágenes que nos están poniendo nuestros compañeros, hay una figura de la difunta Correa y dentro hay fotos de personas y hay papeles, pues, de gente que le está pidiendo cosas. Claro, porque dejarán ahí su... Sí. Hay quien dice, hay quien asegura que cuando se le pide algo a la difunta Correa hay que cumplirlo. Si tú le prometes, le pides algo, te lo cumple y te has comprometido a llevarle agua, pues si no lo haces, al parecer la difunta Correa te avisa. Te avisa de alguna manera. O por la noche estás durmiendo y te tocan a la puerta a alta hora de la madrugada y cuando vas a abrir no hay nadie. Te dan algún que otro aviso. Hay quien dice que en esa carretera ha podido ver a alguien con una deuda pendiente con la difunta Correa. Ha podido ver a una mujer que cruza vestida de blanco, cruza de un lado a otro. Y, bueno, cuando se promete algo, hay que cumplirlo. Ya está, creamos o no en estas cosas, sí, independientemente de la difunta Correa o de cualquier otra cosa. Cuando se promete algo, hay que cumplirlo. Está muy feo faltar a la palabra. Ahí está. Pues el caso es que la difunta Correa, como digo, cada vez se está expandiendo más este culto allí en El Ejido, sobre todo porque hay muchos argentinos por allí. Desde, todos saben, y tú también, Raquel, que colaboramos o colaboro con el programa Cuarto Milenio de 4, pues estamos preparando un reportaje y nos hace falta, pues, testimonios de personas que acudan allí porque es algo íntimo, no todo el mundo quiere hablar de estas cosas, pero seguro que hay personas, al igual que sucedió, salvando la distancia un poco y sin entrar en comparaciones,
cuando fuimos a Adra a hablar de las ánimas benditas, pues seguro que hay gente que nos está viendo y le apetece, oye, contar su testimonio, que serán testimonios agradables. Le han pedido algo a la difunta Correa Se ha y cumplido. al final se lo ha concedido o se ha cumplido. Sobre todo piden, por lo que se suele pedir, salud y trabajo. Claro que sí. ¿Vale? Así que si alguien nos está viendo, que se ponga en contacto con nosotros y si le apetece salir en este reportaje, pues abiertos estamos a ello. ¿A que Mira sí, qué Raquel? bien, eso me parece muy bien, claro que sí. Y hay un tema relacionado con la difunta Correa que no es tan agradable, pero hay que contarlo también. A Y es que ver. los vecinos se quejan. Los vecinos se quejan porque, como hay. Eso está justo encima de un barranco. Entonces, debajo de urbanizaciones. Pues los días de viento, que sabes tú que hace de vez en cuando un poquito de De viento. vez en cuando, sí, por esa Pues el zona, viento sí. se lleva esas botellas de agua y caen. O si el viento sopla en el sentido contrario, pueden ir a parar a un par de invernaderos que hay enfrente. Y Al menos es agua. y le causa alguna molestia a la gente. Pero me consta que las personas encargadas de ir cada día a ver que todo está en orden, me consta que han puesto ya sus medidas, sus piedrecitas allí para que, Para que no nadie, pase. para que no pase Muy esto. bien. Cada uno que tenga libertad para hacer lo que quiera, pero siempre respetando A la los de los demás, demás. ahí está. Muy bien. ¿Te has quedado? ¿Tú no conoces a ningún argentino? Que haya hecho eso, conozco a Argentina, evidentemente. Pues pregúntale. Pero voy a preguntarle, sí. ¿va? Pregúntales, por favor. Y ustedes también pregunten por si conocen a alguien, porque tenemos mucho interés en hacer ese reportaje y dar a conocer este tema. No solo hay en Almería, ojo, ¿eh? A mí me consta que en Málaga hay varios altares de la difunta Correa, que en Barcelona, en algunos pueblos, bueno, en Cataluña, en algunos pueblos de la Costa Brava también hay algunos santuarios. Me imagino que de gente que viene aquí en busca de una nueva vida y se lo quiere agradecer a la difunta Correa de esta forma. Muy bien. Bueno, no ha sido tan mala la historia. No, ¿verdad, ya la Raquel? conocía. No me gusta lo que es la historia en sí, pero bueno. Sí, bueno. Mejor que un, Se salvó el mejor bebé. que un exorcismo Ya, como sí. el del otro día está, Sí, ¿verdad? Poquito Bueno, a poco, poquito a poco. pues no te prometo nada para la semana que No, viene. sí. Ya veremos. No te lo pido porque sé que no. Lo único que te prometo y le prometo a ustedes es que volveremos dentro de 7 días aquí a la misma hora en Inter Almería. Un abrazo.